Gracias por la oportunidad que tú me concedes de reconocer que te necesitamos, Señor. Te necesitamos en cada momento. No hay un solo segundo que tu pueblo no te necesite. Nosotros te necesitamos continuamente. Pudimos nosotros con nuestras hermanas decírtelo, Señor, en esta alabanza. Y recibe la Padre como una petición de oración, porque es una realidad y nosotros reconocemos que te necesitamos. Sí, Señor. El predicador te necesita para exponer tu palabra. Sí, Señor. Y tu iglesia te necesita para escuchar tu voz. Sí, Señor. Abre e ilumina el entendimiento de los que están aquí y aquellos que se conectarán. También, Señor Dios, ilumina su mente, Padre, y que todos seamos edificados para la gloria de tu hermoso nombre. Perdona nuestros pecados, Señor, y úsanos para la gloria de tu nombre, Padre. Y que salgamos de este lugar más enamorados de ti, Por favor, Señor. con una intención de corazón de servir con gozo a tu glorioso evangelio. Por favor, Señor. Sé con nosotros, Señor Dios, en este tiempo de predicación. Por favor, que te pido en Cristo Jesús. La iglesia que espera, Señor, dice Amén. amén. Bien, como todos sabemos, estamos predicando una serie de mensajes, primera de Corintios, pero comentaba de que cada vez que cerremos un capítulo, vamos a traer un salmo. Y de verdad que en Dios no hay coincidencia, sino diosidencia, Amén. porque creo que compartía con el hermano Juárez que por segunda vez me ha pasado que me han ocurrido cosas en la vida y Dios me ha dado una palabra a través de su palabra, valga la redundancia, para mi vida y para compartir con su iglesia, que me ha tocado aplicar el sermón a mi vida antes de predicarlo. Me ha tocado aplicar el sermón a mi vida antes de predicarlo. Y déjame decirle que este sermón que vamos a compartir, un acontecimiento que está pasando donde trabajo. El Señor me dio esta palabra y yo no me dije, wow, gloria a ti, Señor, que preparaste mi corazón antes de que ocurriera esto. Tú sabes lo que iba a pasar, yo no lo sabía, pero qué bueno que en tu fidelidad tú me diste el privilegio de darme este salmo para preparar mi corazón antes de recibir la noticia que pude recibir. Así que vamos a nuestra Biblia, mantengámosla abierta, Salmo 3. El Salmo 3 es el texto donde vamos a estar compartiendo. Salmo 3. Cuando todos lo tengan su Biblia abierta en el Salmo 3 o encendida en su tablero celular, pueden decir un fuerte amén. 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 Salmo 3. ¿Cuál es nuestro tema? Me acuesto, duermo y despierto, porque el Señor me sostiene. Amén. Amén. Pero antes de entrar al Salmo y compartir algunos puntos, quisiera comentar de un modo de introducción que este Salmo de David dice en el título no inspirado, arriba en su Biblia, si vamos allá al título, dice debajo del título, oración matutina de confianza en Dios, pero debajo dice Salmo de David, cuando huía de delante de su hijo Absalón. O sea que este salmo tiene un contexto. Y este contexto se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 15 al capítulo 18. Si ustedes luego, esta tarde, en su casa sacan un tiempo, pueden leer esos 3 capítulos y se va a dar cuenta de lo que estaba ocurriendo allá y cómo Absalón estaba persuadiendo al pueblo y cómo el pueblo se sublevó contra David, aún su consejero llamado Aiotefe, que según los estudiosos era abuelo de Betsabé, que fue la mujer de Urías, por lo cual David cometió el pecado que muchos de nosotros sabemos. Amén. ¿Se recuerdan del pecado de David? Bueno, entonces, este Salmo 3, tiene ese contexto. Porque aunque David fue confrontado por medio del profeta Natán, enviado por Dios, ¿qué ocurrió? Que David fue confrontado, reconoció su pecado, pero Dios perdonó a David, él reconociendo la falta que cometió. Pero aunque Dios perdonó, también a través del profeta Natán, Dios le dijo a David
que la espada de Jehová no saldría de su casa, porque todo pecado trae consecuencias. Trae consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. Y Dios no quiere nada, absolutamente nada con el pecado. Y es por eso que tenemos que decir a viva voz una y otra vez, gracias por Jesucristo, por pagar el precio que pagó por nosotros. Porque la ira de Dios que nos tocaba a nosotros recibir fue sobre Cristo. Amén. Entonces, con eso en mente, amados hermanos, quisiera entonces entrar al Salmo y considerar 5 puntos y luego algunas aplicaciones de este Salmo 3. Para esta ocasión voy a estar citando la Biblia Reina Valera 1960 y también voy a estar citando la Nueva Traducción Viviente. Entonces, con esto en mente, nuestro primer punto está basado en los versículos 1 y 2. El salmista expresa su aflicción, su angustia. ¿Qué estaba ocurriendo con el salmista mientras él huía de su hijo Absalón? Dice el versículo 1 y 2 siguiente, y cito: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra, son tantos los que dicen, Dios no lo va a rescatar. Wow. David estaba en esa aflicción porque muchos se habían levantado contra él. Ahora, entre esos muchos, repito otra vez, estaba su hijo Absalón, estaba Ahitofel, que era consejero de David, pero también había muchos guardias que eran del séquito de David, que se habían unido a Absalón contra David. Y David, en medio de esa aflicción, él dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, mis enemigos. Muchos son los que se levantan contra mí. Y esos muchos decían, no hay para él salvación en Dios. En pocas palabras, él no tiene esperanza. Él no tiene esperanza. Muchos comentaristas y estudiosos expresan lo siguiente: muchos pensarían que Dios había abandonado a David. Por eso llegaban a la conclusión que David no tenía esperanza. Pero Dios, en su gracia, no lo había abandonado. Dios había perdonado a David del pecado de Urías y su mujer. Lo que David aquí está expresando es su desánimo, su aflicción por lo que estaba ocurriendo. Pero a pesar de todo, David conocía la misericordia de Dios y el perdón de Dios. Fin de la cita. David sabía que muchas de las cosas que le estaban ocurriendo a él eran por el juicio de Dios. Por ejemplo, Amnón, que era de David, hijo de David, violó a su hermana Tamar. Eso era parte del juicio de Dios. Absalón, cuando vio eso, mató a Amnón. Y como acabo de reiterar, Absalón se convino con un grupo de soldados de David y lo convino para que fueran persuadidos hacia él y se levantaran contra el rey. Pero en medio de esa persecución, David sabía de que Dios le había perdonado. Amén. David conocía que Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Y que cuando Dios muestra misericordia, la muestra y punto. Y que cuando Dios perdona, perdona y punto. Voy a repetir eso otra vez. Cuando Dios muestra misericordia, la muestra y punto. Cuando Dios perdona, perdona y punto. Dios no anda buscando en la quinta pata al gato. No, si Dios mostró misericordia, Él mostró misericordia. En su soberana voluntad, cuando Él muestra misericordia, Él mostró misericordia. Cuando Él perdona, Él perdona. Pero David, conociendo que la cabecilla de esa persecución era hijo de él. Hermano, es impresionante. Cuando usted lee esos 3 capítulos, creo que en el capítulo 18, se va a dar cuenta que David
cuando ya se arma en guerra, ¿sabe qué él le dice a los jefes que él puso por grupo? A sus generales, él le dice, pero tengan cuidado de no ponerle la mano a mi hijo Absalón. Wow. Impresionante. Con razón este hombre se llamaba un hombre conforme al corazón de Dios. Absalón lo andaba buscando para matarlo. Y a la hora de que él distribuye, en el capítulo 18 del 2 de Samuel, distribuye cómo se va a armar en guerra contra los que venían con Absalón, él le dice a sus generales, pero no le pongan la mano a mi hijo Absalón. ¡Wow! Bendito Dios. Eso es impresionante. Porque fuera otro, como yo, pudiera haberle dicho a los guardias, al primero que tienen que darle para abajo es a mi hijo Absalón. Darle para abajo es matar. Maten primero a mi hijo Absalón. No fue así. No fue así. Cuando ustedes lo lean se darán cuenta cómo este hombre amaba a su hijo Absalón a pesar de que Absalón se había levantado contra él. Y cuando él supo que Absalón había muerto, se afligió y lloró. Wow. Entonces, nuestro primer punto, David expresa su aflicción. Pero tengan eso en mente, porque este grupo de personas decía, no hay quien lo va a rescatar, no hay para él quien lo salve. Eso nos lleva entonces a nuestro segundo encabezado. David reconoce de dónde viene su protección. En medio de la persecución, David reconocía de dónde venía su protección. Versículo 3 dice, y cito, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¡Wow! Mientras muchos decían, no hay para él salvación en Dios, David dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, tú, Jehová, eres mi gloria, tú, Jehová, eres el que levanta mi cabeza. El comentarista William MacDonald dice, y cito de este versículo 3, lo siguiente: el tono del salmo cambia en este versículo. David quita la mirada de sus enemigos y la pone en Jehová. Y esto cambia toda su perspectiva. Inmediatamente reconoce que Jehová es su escudo, su fuente de gloria y aquel que levanta su cabeza. Como escudo, Jehová le da protección de los enemigos. Como su gloria, el Señor le proporciona honra y dignidad en lugar de la vergüenza, infamia y reproche que proporcionaban los que le perseguían. Como quien levanta su cabeza, el Señor le da ánimo para seguir hacia adelante. Fin de la cita. Amén. Wow. El Salmo 46, un salmo muy conocido por cada uno de nosotros. Un salmo que el reformador Martín Lutero amaba mucho. Un salmo donde Lutero sacó el himno que se titula Castillo fuerte nuestro Dios. Dice lo siguiente, versículo 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Sabe qué, iglesia? Algo que yo he aprendido en este caminar con Dios es que aunque el Señor nos llama a salvación y nos trae a congregarnos en una iglesia local y ya estamos seguros con Cristo, el cristiano está llamado continuamente a discipularse todos los días. A predicarse el evangelio una y otra vez. Ahora, ¿por qué? Porque estamos en un mundo caído. Y en este mundo caído, Jesús hablando en Juan capítulo 16, versículo 33, le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo que vivimos tendréis angustia. En el mundo que nos ha tocado vivir, vamos a pasar por dificultades. Pero confiar, yo he vencido al mundo.
Y tenemos que predicar el Evangelio una y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos envolvemos tanto en este lado de la eternidad que se nos olvidan las cosas. Por eso el salmista David, el Salmo 103, le dice a su alma: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son, salmista? Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es quien sana toda tu dolencia, Él es que te rescata del hoyo de tu vida, Él es que te corona de favores y de misericordia. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Y el salmista se está predicando a sí mismo. Muchos estudiosos entienden que el salmista se encontraba como en una depresión, se encontraba deprimido. Y él le dice a su alma: alma mía, no te olvides. No te olvides, alma mía. ¿De qué? De que Jehová fue que te limpió. Y decíamos en la escuela dominical que cuando llega esa pereza que tú no quieres congregarte, tú le puedes decir a tu alma: alma mía, levántate de la cama, vamos. Hoy es el día del Señor, hoy es el día de orar su nombre, hoy es el día de glorificar a aquel que me limpió. Amén. Sí, levántate de esa cama. Amén. Y vengamos con gozo a su presencia. Bendito Dios. Y vengamos con alegría a su presencia. Alabado sea. Y apliquemos el Salmo 100 que predicamos el domingo pasado. Y entrar por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Cuando tú y yo no merecíamos nada y no merecemos nada, que tú y yo no teníamos esperanza, estábamos sin Dios, sin fe, sin esperanza, solamente Él abrió su brazo para rescatarnos del poder de la tiniebla. Amén. Amén. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Hermanos, nosotros a veces nos descuidamos tanto. Ese versículo 1 del Salmo 46:1 dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y sabe qué pasa? Que a veces nosotros nos estamos en tribulación. ¿Tú sabes qué hacemos? Jalamos la tarjeta de crédito antes de orar. No que no lo usemos, si lo tenemos que usar, ok, no nos malinterpreten. Pero antes de nosotros orar y apelar a la tarjeta de crédito, apelar a la cuenta bancaria, apelar al pastor, apelar a un hermano, la Biblia dice que nuestro pronto auxilio es Jehová. Amén. Gracias. Él es nuestro pronto auxilio. En medio de la tribulación es el que ir. Si no, pregúntale a Jesús que en ese maní fue a donde el Padre. En un momento que sus sudores caían como grandes gotas de sangre, fue a donde el Padre 3 veces. Si no, pregúntale a Pablo en 2 Corintios capítulo 12, cuando era bofeteado por un emisario de Satanás, ¿a dónde él iba? Iba a donde Dios. Si no, pregúntale a Moisés cuando el pueblo se le revolteaba en el desierto, ¿dónde iba Moisés? Iba a donde Dios. Amén. Yo te pregunto, en medio de tus tribulaciones, ¿dónde tú y yo estamos yendo? ¿Dónde estamos yendo? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces el verso 2 dice: por tanto, oh wow, cada vez que nosotros encontremos en la Biblia un versículo que empieza con palabras que son conclusiones, por ejemplo, por tanto, así que, por lo demás, por lo cual, es una conclusión de lo dicho que se dijo anteriormente. Como Dios es mi amparo y mi fortaleza en medio de los problemas, por tanto, yo no voy a temer. ¿Por qué? Porque el que es mi amparo y mi fortaleza es el que controla todo, es el dueño de todo, es el soberano sobre su creación. Amén. En una ocasión el salmista dijo: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ahora, como humanos nosotros nos afligimos, como humanos nosotros nos turbamos, pero tenemos que predicar el Evangelio para cuando nos llegue esa noticia que nosotros no queremos escuchar, poder decir: ¿sabe qué? Es verdad, es verdad, pero Dios me amparo y mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio. Es verdad, pero en su providencia, esto no escapó del control de Él.
Y podamos aplicar primero de Tesalónica capítulo 5, versículo 18. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Amén. Fíjate que el versículo no dice da gracias a Dios por todo, sino en todo. Pascual, ¿pero qué pasó en tu trabajo? Bueno, de 40 horas me rebajaron a 32. Oh, ¿me hacen falta las 8 horas? Sí. Pero Señor, gracias porque me dejaron 32. Amén. Gracias porque me dejan 32. Porque podemos darme yo. O sea que podemos dar nosotros gracias en todo, porque la voluntad de Dios es que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, vivamos vida llena de gratitud. Vivamos vida que aún en medio del dolor y la aflicción podamos decir, pero yo confío en aquel que vive por los siglos de los siglos. Pero yo confío en aquel que está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Ya Él me anunció que en este mundo yo voy a pasar por momentos difíciles, pero Él me dijo que confíe en Él porque Él ha vencido el mundo. Amén. David quita la mirada a sus enemigos y se vuelve a Dios y le dice en el versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. David expresa su confianza en Dios y descansa en Él. Versículo 4 al 6. Permítame leerlo. Con mi boca clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Dice la Nueva Traducción Viviente. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. ¡Wow! Yo me acosté, yo dormí y yo desperté, porque el Señor es el que me sostiene. Amén. David, ¿qué hizo en medio de la aflicción? Reconoció que Dios es su escudo, reconoció que su esperanza estaba en Dios. ¿Y qué hizo? Fue a oró. ¿Qué fue lo que hizo David? Oró. Versículo 4. Si nosotros vamos a Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo, desde una cárcel, le dice a los filipenses, por nada estéis ¿qué? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestra petición delante de Dios con toda oración y ruego y súplica, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Amén. ¿Y sabe qué significa la palabra nada en griego? Nada. Amén. Que te cancelaron el trabajo, por nada estés afanoso. ¿Para cuál? ¿Qué te pasa? Por nada estés afanoso. Que bajan ahora, por nada estés afanoso. No, por nada, hermano. El cristiano no vive por vista, sino por fe. El cristiano tiene que vivir una vida creyendo la promesa de Dios. El apóstol Pablo estaba preso y desde esa cárcel le dice a los filipenses, oye, por nada estéis afanosos, por nada se afanen, por nada se angustien, por nada caigan en ansiedad. Jesús hablando en el sermón de la bienaventuranza, en Mateo 26, versículo 25 en adelante, hablando de ese mismo tema, del afán y la ansiedad, él hace una comparación y le dice a los discípulos, miren, consideren los lirios del campo. Ellos no hacen nada y yo lo he visto mejor que Salomón. Considerar las aves del cielo que no trabajan ni ira y yo les proveo para que ellos coman diario. Ustedes son más que eso. ¿Y sabe cuál es la recomendación que le da Jesús? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sabe qué? ¿Cómo yo aplico eso? Jesús hablando, preocúpense por lo mío. Interésense por lo mío. Pónganme a mí en primer lugar. Búsquenme a mí. Entréguense a mí.
Que lo que ustedes necesitan, yo se lo añado. Amén. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros? Que a veces nosotros nos descuidamos de nuestros pecados y rebeldía y estamos más atrás de la añadidura del reino de Dios. Entonces invertimos la cosa. Pero Jesús dice, buscar. Es interesante que ese buscar no es una opción, es un imperativo, es un mandamiento. Jesús nos dice, búsquenme a mí. Miren, las aves del cielo no trabajan ni hacen nada, yo lo alimento. Ustedes son más que ellas. Y hermano, es una gran verdad. Si nosotros vamos a Génesis, cuando Dios estaba creando todas las cosas, dice que Dios todo lo creó por su palabra, pero a la hora de hacernos nosotros, hacer el hombre, dice que usó sus manos. La criatura más especial que Dios creó en el Edén fuimos nosotros. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere decir ese texto, que usó sus manos. Dios es espíritu. Son un lenguaje antropomórfico para que nosotros veamos y aprendamos la detención con lo cual Dios se esmeró para crearnos a su imagen y semejanza de Él. ¿Acaso Dios va a dejar en vergüenza a su criatura? No, eso no es verdad. Por eso el comentarista William McDonald dice, y cito, asegurado David de que Dios está en control y que su protección venía de Dios, el salmista pudo acostarse y dormir. Tras una noche de descanso, David se despierta con el conocimiento de que fue el Señor que lo calmó sus nervios. Debido al miedo y a la anticipación del mal, ahora encuentra coraje para enfrentar a los enemigos, aunque se levanten 10 millares de gente. Fin de la cita. ¡Wow! Hermano, en un tiempo que no había pastillas ni sedante para dormir, David, confiando en Dios, pudo acostarse y dormir. Eso es interesante, porque no solamente David se acostó y durmió. Ahora, yo te pregunto, cuando a ti te están pasando tribulaciones y cosas, ¿verdad que tú te has acostado? La pregunta es, ¿y tú has podido dormir? Probablemente en algunas ocasiones sí, pero en otras no. En este caso, David, confiando de que Dios es soberano, confiando de que la providencia de Dios, y nosotros como cristianos tenemos que entender eso claro, no hay algo que le pase a un cristiano sin que el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre bondadoso y amoroso, que clavó a su Hijo en la cruz para salvarnos nosotros, no hay una sola cosa que Dios no tenga en control. Si yo creo eso, entonces voy a predicarme Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. Eso va a traer descanso. Amén. En medio de la aflicción. Amén. Dios está en control. Dios está en control. Amén. Dios está en control. Amén. Él es soberano. Amén. Y Él gobierna todo. Amén. En el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Dios está en control. Gloria a Dios. Amén. Y si eso yo lo creo, puede venir cualquier tormenta. ¿Y sabe qué? Dios está en control. Amén. Ahora, si tú no lo crees, en una ocasión, en Marcos capítulo 4, creo que versículo 25 a 35, Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Y cuando Jesús se monta en la barca, los discípulos también, dice que se desencadenó una gran tempestad. Wow. Y hubo vientos. Y muchos estudiosos dicen que ese desencadenamiento de esa tempestad fue algo tan potente que estos hombres que eran pescadores no habían vivido esa experiencia y le dijeron al Señor, Maestro, sálvanos que perecemos. ¿Y sabe qué ocurrió? Que el Señor se levantó, le dijo al mar, calla, enmudece, y se hizo gran bonanza. ¿Sabe qué preguntaron los discípulos? Le dijeron, ¿y quién es este? Que aún el viento y la mar le obedecen. ¿Sabe quién es este? El que lo creó. El que lo creó. ¡Wow! ¿Pero qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe.
nuestra fe a veces es tan pequeña que Jesús dijo en una ocasión, si su fe fuera como un grano de mostaza, le diría a este monte, muévese, y se movería. A veces nuestra fe es tan pequeña, conociendo nosotros que Dios es un Dios de verdad, que todas las promesas que Dios tiene para sus hijos en Cristo son sí y en Él amén. Juan leyó, nuestro hermano Juan, el Salmo 91, hermano. Todas las promesas de ese salmo son para los hijos de Dios. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Todas las promesas de ese salmo son para los hijos de Dios. Por eso que tenemos que predicar el Evangelio y decirle al Espíritu Santo, recuérdame el Evangelio. Sí, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Amén. No en el hombre, no en este sistema. Nosotros los cristianos debemos entender que nuestra confianza es Dios. Amén. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso el salmista en el Salmo 62, versículo 5 dice, y cito, alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él es nuestra esperanza. Iglesia Bíblica Sola Escritura. Salmo 125, versículo 1 y 2 dice, y cito, los que confían en Jehová, oye bien iglesia, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Wow. Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora. Hermano, se debe de llenar un negocio. Wow. No es que esté alrededor del pueblo, de su pueblo un día, un mes, 2 días. No, Él está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Por eso Habacuc, en un momento que él entendía que el juicio no estaba saliendo según verdad y que él pensaba que Dios se le había ido las cosas de la mano y que Dios no tenía el control de lo que estaba ocurriendo, él termina en el capítulo 3, versículos 17 al 19 diciendo lo siguiente, y permítame citar esto de Habacuc, dice, aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace pies como de sierva, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Wow. ¿Sabes qué está diciendo Habacuc? Hay que no haya nada. Mi gozo es Jehová. Amén. Sí, aunque no haya nada, mi gozo, mi alegría, mi entusiasmo es Jehová. Ahora yo pregunto, iglesia, ¿cuál está siendo nuestro gozo? Cito a Pablo otra vez hablando de los Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Pablo le dice, regocijaos en el Señor. Os digo, regocíjense. El gozo del cristiano está en el Evangelio. Amén. El gozo del cristiano está en el Señor. Regocijaos en el Señor. Habacuc terminó su libro diciendo, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Wow. Con todo yo me alegraré. Aunque esté pasando lo que esté pasando, con todo yo me alegraré en quien es Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ay, pastores, usted no sabe. En mi casa lo que hay arroz blanco. Con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Pastores, que usted no sabe y que estoy pasando en Niágara en bicicleta. Con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación.
Nuestro gozo depende del cielo, Amén. no de la tierra. Amén. Voy a repetir eso otra vez, porque hermano, te lo digo, eso me lo tuve que predicar yo. Nuestro gozo, el gozo del cristiano, no depende de la tierra, sino del cielo. Amén. Sino del cielo. Él es nuestro soberano Dios. Eso nos lleva a nuestro cuarto punto. David entiende que Dios es su defensor. Versículo 7. Levántate, Jehová, sálvame. Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La Nueva Traducción Viviente dice: levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío, abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. Dice el hermano John MacArthur, y cito: aquí David da un grito de guerra para que Dios enfrente a sus enemigos y defienda. David acude al Señor para su salvación continuamente, confiando que Dios es quien pelea sus batallas. Fin de la cita. Hermano, es Dios que pelea la batalla de su pueblo. Amén. ¿Se recuerdan cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo y Faraón venía detrás? Éxodo 14:14. Y Moisés comienza a clamar y Dios le dice: ¿qué tiene en la mano? Una vara, úsala. Hermano, miren, usemos la Biblia. Amén. Prediquémonos la Biblia. Amén. ¿Qué palabra de Dios? Amén. Son fieles y son verdades. Amén. Son inerrantes e infalibles. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Sí. Y si la quiere escuchar audiblemente, léela en voz alta. Pero cuando la Biblia habla, Dios habla. Este es un libro sagrado. Lo que está escrito aquí fue inspirado por Dios. Nosotros no estamos llamados a cuestionar, sino a creer. El cristiano vive por fe y no por vista. David sabía que su batalla la peleaba el Señor. ¿O no se acuerdan cuando este gigante fue a desafiar a los escuadrones del pueblo de Israel? Cuando David llegó al terreno, ¿qué dijo? Y este incircunciso que está desafiando a los escuadrones del Dios de Israel. Y cuando él se propuso ir a pelear contra Goliat, que Saúl le dio su armadura y él no podía caminar con esto. ¿Cuál fue el currículum de David cuando Saúl lo vio? No, porque tú no puedes pelear con él. No, sí. Pero para que el Dios que yo sigo, él me ha librado de los leones y me ha librado de los osos. Y de este incircunciso también me librará. Gloria a Dios. Amén. Qué confianza en Dios. Gloria a Dios. Y cuando Goliat lo vio, se echó a reír. Pero David le dijo claramente: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y sabes qué ocurrió? Tú sabes la historia. David le mochó la cabeza. Dios le dio la victoria. Por eso el Salmo 68, versículo 1 dice, y cito: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que te aborrecen. El Salmo 138, versículo 7 dice, y cito: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos tenderá tus manos y me salvará tu diestra. Amén. Hermano, David fue un hombre lleno de debilidad, igual que tú y que yo. Salvado por gracia, igual que tú y que yo. Pero fue un hombre que conocía a Dios y confiaba en Dios. Te pregunto, ¿dónde estamos nosotros poniendo nuestra confianza? ¿Por debajo del sol o por encima del sol? Los cristianos estamos llamados a caminar por debajo del sol, con la mira y la mente por encima del sol. Eso nos lleva a nuestro quinto punto, y concluyendo esta exhortación, David cierra con una expresión final de confianza y orando por la bendición de Dios para su pueblo. Versículo 8 dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿De quién es la salvación? De Jehová. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Ahora es interesante enfatizar que la palabra salvación en este texto tiene dos connotaciones.
Salvación temporal, porque David está clamando que Dios lo salve de sus enemigos. Pero también salvación eterna. Porque por medio de Cristo nosotros encontramos salvación eternamente. Amén. David cierra y le dice, la salvación, ¿de quién es? Es de Jehová. ¿Y quién es Jehová para David? El que me defiende. El que pelea por mí. El que pelea mi batalla. Pero David también no es un come solo. No, él cierra con esta oración diciendo sobre tu pueblo. Sea tu bendición sobre el pueblo de Dios. Y no solamente está haciendo referencia al pueblo judío, sino que en Cristo la promesa de Abraham se cumplió. El pueblo de Dios es la iglesia de Cristo, sean judíos, sean griegos, sean de cualquier nación. Todo aquel que cree en Cristo es el pueblo de Dios. Amén. No importa la nacionalidad. Si tú creíste en Cristo, tú eres pueblo de Dios. Sea judío, sea griego, sea haitiano, sea dominicano, sea norteamericano. Todo aquel que cree en Cristo y viene a él en arrepentimiento y fe es parte del pueblo de Dios. Amén. Miremos lo que dice el Salmo 27, versículo 1 al 3 y versículo 14. Dice y sigue: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién iré a atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dice el verso 14 del Salmo 27. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Wow. ¿En quién dice el salmista que esperemos? No en el pastor. No en los líderes. No en un presidente. No. La Biblia enseña claramente en Mateo 24 que la cosa irá de mal en peor. ¿Quieres que te diga algo? ¿O te recuerde algo? La cosa irá de mal en peor. Nadie arreglará el mundo. El mundo irá de mal en peor, porque eso es lo que dice la Biblia. Y para que Cristo venga, la palabra de esta profecía tiene que cumplirse. Nuestra esperanza no está aquí debajo del sol. Nuestra esperanza está por encima del sol. Voy a repetir otra vez. La esperanza del cristiano no está por debajo del sol. La esperanza del cristiano está por encima del sol. No es aquí. Aquí vamos a pasar por muchas situaciones. Pero ¿sabe qué? Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿Pero de quién es tu temor? Tú entraste un día en un trabajo y tú ya te sacan. O te sacan ellos o te vas tú. Un día tú entraste aquí al mundo y un día vas a salir. ¿O no es así? Todo lo que se ve de este lado de la eternidad es temporal. ¿Puedo repetir eso otra vez? Todo lo que se ve de este lado de la eternidad es temporal y pasajero. Aún nosotros mismos estamos en esta vida temporalmente. Cada uno de nosotros tiene una fecha de vencimiento de pago. Sí. Lo que pasa es que tú no sabes ni cuándo, ni cómo, ni qué hora. Porque tú no te la ves. Hermano Reinaldo, todos sabemos el día que nacemos, el día que cumplimos años. Pero el día que vamos a partir de la tierra, no sabemos. Pero hay una fecha de vencimiento. Igualmente, como todo tiene una caducidad. Pero Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. Entonces el salmista pregunta, ¿entonces de quién es temer? Fíjense algo, hermano. ¿Quién es Jehová? Es el creador de todas las cosas. ¿Quién es Jehová? El que controla todas las cosas. ¿Quién es Jehová? El que nos ama a nosotros de igual manera como él amó a Cristo su Hijo. ¡Wow! ¿Quién es Jehová? Nuestro Padre Celestial.
¿Quién es Jehová? El que verdaderamente sabe qué tú y yo necesitamos espiritualmente y materialmente. Entonces, ¿de quién tenemos? Jehová la fortaleza de mi vida. Entonces, ¿de quién yo tengo que atemorizarme? ¿El temor vendrá a nuestra vida? Sí, bien. Pero es interesante, para ir entrando a la aplicación, que la palabra no temas o no temáis en la Biblia se encuentra más o menos 365 veces. Y el año tiene 365 días. O sea que tú y yo podemos coger unos temas todos los días. Si no, pregúntale a Jairo, aquel hombre que se acercó a Jesús para que salvara a su hija y la sanara, allá en Marcos capítulo 5. Y recuérdate que cuando Jairo está ahí, que fue primero con la mujer del flujo de sangre, y Jairo está ahí inquieto probablemente, y ya cuando vienen de la casa de Jairo, y le dicen a Jairo, Jairo, no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. Y mientras Jesús escucha que le están diciendo esto a Jairo, que no moleste más al maestro, tu hija ha muerto, es como diciéndole a Jairo, Jairo, no hay nada que hacer, no hay esperanza. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Jairo, Jairo, no tema, cree solamente. Jairo, Jairo, no tema, cree solamente. Iglesia bíblica, sola escritura. Quizás tú estás pasando por momentos de vicisitud igual que yo. Quizás ahora mismo estás en alguna tormenta. Quizás tú planificaste hacer algo y no te salió como tú pensaste que te iba a salir la cosa. Pero ¿sabe qué? Oye bien, iglesia, el Juan de Yanira, hermano en Cristo, creamos solamente y no temamos. Creamos y no temamos. Creamos, no temamos, que siempre servimos a un Dios de verdad. Amén. Cree solamente. No temas. Él está en control. Antes que tú te pasara eso, ya lo sabías. Y recuerda que todo aquel que pone su esperanza y se entrega a Cristo es hijo de Dios. Amén. No sobrino, no nieto, hijo de Dios. Por eso quisiera aplicar este sermón con varios puntos. Primero, recordar, predicando el Evangelio, porque este mundo es un mundo de aflicción. ¿Vendrán situaciones difíciles? Sí. ¿Vendrán tormentas? Sí. Pero en Éxodo 14:14 le dijo Moisés al pueblo de Israel, Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Y como dijo ahorita, ¿sabe qué había? El mar rojo y Faraón, y ellos en el medio. Y Faraón no venía a hacerle cuento. La intención de Faraón era exterminar al pueblo. Y Moisés le dice al pueblo, Jehová peleará por vosotros, vosotros estáis tranquilos. Hay otra versión que dice, vosotros estáis quietos. Jehová pelea por nosotros. ¿Sabe qué dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 7? Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Amén. ¿Sabe por qué tú y yo vivimos una vida de ansiedad? Porque no la echamos. Porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Es como diciendo el Señor, tu problema, lo que te quita el sueño, tíramelo a mí. Tíramelo. Ponlo en mi mano. Porque Él tiene cuidado de sus hijos. Pero nosotros queremos soltar la carga. Suelta. Pónsela a Él. Lo que te quita el sueño, pongámoslo en la mano de Él. Lo que nos está preocupando ahora mismo, pongámoslo en la mano de Él. Pongámoslo en la mano de Él, hermano. Que si Él dice que lo pongamos en la mano de Él, va a ocurrir lo que Él dice. Amén. Sí, porque Dios es un Dios de verdad. Amén. Si no, pregunta a Sara cuando el Señor le dijo, va a tener un hijo, ella se rió. Y le dijo, Sara, te reíste. No, yo no me reí, vas a tener un hijo, Sara, porque habló Jehová y la costumbre le había cesado y todo eso. ¿Y sabe qué? Isaac nació de Sara. ¿Por qué? Porque Jehová así lo dijo. Amén. Ay, Señor, aumenta nuestra fe. Gloria a Dios. Y si el Señor ha prometido, como lo decíamos en la escuela bíblica, que estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hermano, eso es así. No hay un día de nuestra vida
no importando cualquier situación que estemos pasando, que nuestro Señor no esté en nuestro favor. No es un día. No es un día. Por eso, nuestra segunda aplicación, no debemos hundirnos en la desesperación, sino orar. No, para cuando te hunda, ora, tranquilo, ven presente en tu casa al Señor. ¿Qué nos dice Jeremías 33, versículos 2 y 3? Así ha dicho Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra. Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. ¿Sabes qué dice 3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo que dice Pablo a los filipenses? Por nada estés afanoso, sino ora. No te afanes, sino ora. No caigas en ansiedad, sino ora. Ora, ora, ora. Lo que pasa es que nosotros debemos pedirle ayuda a Dios, que nos ayude a aumentar nuestra vida de oración. ¿Sabe qué? Si somos honestos, que es el tema que estamos teniendo más, nosotros a veces hablamos más con los hermanos que con Dios. Pastor, que yo tenía un plan y no me salió como yo quería. Ve, díselo a Dios. Ve, díselo a tu papá. Pónselo a la mano de él. Y él te va a ayudar a entender si ese plan te convenía o no. Porque ¿sabe qué? El no de Dios es una bendición. Y Dios puede responderte a ti una petición de que sí. Puede responderte, espera. O puede decirte, no. Pero también puede haber un silencio de Dios que tenía una respuesta. Si no, preguntan a Jesús, que fue 3 veces, a Getsemaní, si tú quieres, pasa de esta copa, que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Y saben qué? Hubo un silencio de Dios por 3 veces. ¿Y qué se cumplió? La voluntad de Dios. Y es bueno, dice Romanos 12, es agradable y es perfecta, aunque sea en contra de tu voluntad y mi voluntad. Nada es mejor. Nada es mejor. Clama a mí. Otra aplicación. Si Dios no ha ayudado, y déjame decirte que cuando le puse esta aplicación me acordé de Juana y de Mariela. El martes pasado estaba hablando de que él apunta su oración. Porque si Dios no ha ayudado en el pasado, Él es fiel para ayudarnos en el presente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio y ver la bondad de Dios. El Dios que nos ayudó ayer es inmutable, no cambia, en Él no hay sombra de variación. El Dios que nos ayudó ayer nos va a ayudar mañana, pasado mañana y por los siglos de los siglos de los siglos, porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Si Él te contestó en una oración ayer, Él te va a contestar. Ahora, ¿cómo? Como Él quiera. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Porque Dios no es un Dios de desesperación. Nosotros somos que nos desesperamos, Dios no. Dios tiene su tiempo para orar. Que no es tu tiempo, ni es mi tiempo. Es el tiempo de Dios. Amén. Tenemos que pedir ayuda a Dios que nos ayude a esperar su tiempo. Y su tiempo es perfecto. Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Él siempre llega a tiempo. Y termino con esta cita. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por más que nosotros pasemos de este lado de la eternidad, hermano, tengo por cierto, dice el apóstol Pablo a los romanos, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a los romanos? Cuando yo veo mi aflicción temporal y la comparo con las bendiciones que yo voy a tener eternamente por toda la eternidad, esto no es comparable. Sí, Pablo lo está obviando de que realmente nosotros afligimos, sí, pero cuando comparo la aflicción con la eternidad,
Esto es como nada. Esto es como nada. Llegará un tiempo, ¿sabe qué? Donde no habrá angustia, no habrá dolor, ni habrá enfermedad, ni habrá diablo, ni habrá pecado, ni habrá 32 horas, ni 40 horas, ni ninguna hora. Nada que ver. No. Ni habrá planificaciones que me salieron mal, ni habrá personas que nos van a decir una cosa y después saldrán con otra. Habrá un tiempo que estaremos en cielo nuevo y tierra nueva, donde no habrá luna, ni habrá sol, sino que la gloria de Dios, tan poderosa y maravillosa, alumbrará ese lugar y estaremos con Él por toda una eternidad. Pero ese tiempo todavía no ha llegado. Estamos esperando a nuestro Salvador, Jesucristo, que nos viene a buscar para llevarnos a ese lugar. Así que, iglesia, en un momento de tribulación del salmista, él pudo acostarse, él pudo dormir y él pudo despertar, porque su sustento venía de Jehová. Que el Señor nos ayude, aumente nuestra fe para seguir comprendiendo y entendiendo que nuestro sustento viene de Dios. Vamos a orar.